Vi a mi nuera Verónica tirando la manta de mi nieta Isabela a la basura. No lo pensé 2 veces. Corrí hacia el contenedor y la rescaté antes de que fuera demasiado tarde. Pensando en Isabela, agarré aquella manta y me la llevé directamente a mi casa. Cuando la extendí sobre la cama, mis dedos tocaron algo extraño. Había algo duro cosido dentro de la tela, escondido entre las capas de algodón. La curiosidad me invadió como un escalofrío helado. Cogí unas tijeras del cajón. Me temblaban las manos mientras abría cuidadosamente la costura, rasgando hilo por hilo. Y cuando vi lo que estaba escondido dentro, me quedé en completo shock. Nunca imaginé que algo tan pequeño, tan silencioso, pudiera contener semejante horror. Porque lo que encontré no era solo un objeto, era la evidencia de una mentira que había durado años. Era la verdad sobre la muerte de mi hijo. Era el secreto más oscuro que mi nuera había guardado. Y cuando comprendí lo que realmente significaba, supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. Antes de continuar, por favor suscríbete y cuéntame desde dónde estás viendo esta historia, porque lo que estoy a punto de contarte es algo que todavía me cuesta creer que sea real. Me llamo Elena Martínez Ruiz y tengo 69 años. Llevo viviendo sola en esta casa desde hace 3 años, desde el día en que perdí a mi único hijo. Miguel Ángel tenía solo 32 años cuando murió. Fue en septiembre, un martes por la tarde. Recibí una llamada de Verónica llorando, gritando, diciéndome que Miguel había tenido un accidente, que se había caído por las escaleras de su casa, que se había golpeado la cabeza, que no respondía. Llegué al hospital en 15 minutos. Conduje como una loca. Me sudaban las manos sobre el volante. Cuando entré en urgencias, Verónica estaba sentada en una silla con el rostro entre las manos. Llevaba un vestido gris perla. Tenía manchas de sangre en las mangas. Me vio y corrió hacia mí. Me abrazó. Sollozó contra mi hombro. Yo solo quería ver a mi hijo. Necesitaba verlo. Salió un médico. Nos miró con esa expresión que tienen todos los médicos cuando van a dar malas noticias, y dijo las palabras que destruyeron mi mundo. Miguel había muerto, traumatismo craneal severo. No pudieron hacer nada. Grité, lloré, me derrumbé en el suelo frío del hospital. Verónica me sostuvo, me dijo que todo saldría bien, que Miguel habría querido que fuéramos fuertes, pero nada estaba bien. Nada volvería a estarlo jamás. Mi marido había muerto hacía 15 años de un infarto, y ahora mi hijo también se había ido. Miguel era todo lo que me quedaba. Era médico, brillante, dedicado. Trabajaba largas horas en el hospital salvando vidas. Se había casado con Verónica 2 años antes de su muerte. Ella también era enfermera. Se conocieron en el trabajo. Me la presentó un domingo por la tarde. Recuerdo que llevaba un vestido color crema, y su sonrisa era perfecta, demasiado perfecta, pero Miguel estaba enamorado. Sus ojos brillaban cuando la miraba. Me dijo que era la mujer de su vida, que quería formar una familia con ella, y yo quería creerlo. Quería creer que mi hijo había encontrado la felicidad. Un año después de la boda, Verónica quedó embarazada. Miguel estaba eufórico. Me llamaba todos los días para contarme cómo crecía el bebé. Compraron una casa nueva. Pintaron la habitación de la niña de rosa suave. Miguel mismo montó la cuna. Recuerdo verlo tan feliz, tan lleno de esperanza. Y cuando nació Isabela, sentí que la vida me había dado un regalo, una segunda oportunidad para amar, para cuidar. Mi nieta era preciosa, pequeña, delicada, con los ojos oscuros de Miguel. Yo tejí aquella manta verde menta con mis propias manos. Me llevó semanas terminarla. Cada punto era un pedazo de mi amor por ella. Miguel la adoraba. Solía decir que era mágica, que cada vez que envolvía a Isabela en ella, la niña dejaba de llorar. Guardaba esa manta como un tesoro. Pero después del accidente, todo cambió. Verónica se volvió distante. Al principio lo entendí. Ella también estaba de luto. También había perdido a su marido.
Necesitaba tiempo, espacio, pero pasaron los meses y cada vez me traía menos a Isabela. Siempre tenía excusas. Que la niña estaba enferma, que tenía demasiado trabajo, que necesitaba reorganizar su vida. No quería presionarla, no quería ser esa suegra entrometida. Así que esperé. Llamaba. Preguntaba si podía visitar a mi nieta. A veces decía que sí. Otras veces simplemente no contestaba. Y cuando me dejaba ver a Isabela, notaba algo extraño. Verónica era diferente, más fría, más distante. Su mirada ya no tenía esa calidez fingida de antes. Había algo calculador en sus ojos, algo que me ponía nerviosa. Pero pensé que era el duelo, que la muerte de Miguel la había cambiado, como me había cambiado a mí. Intenté ser comprensiva, intenté darle espacio. Hasta aquella tarde de octubre, 3 años después de la muerte de Miguel, había comprado unos juguetes para Isabela. Quería sorprenderla. Pasé en coche por la casa de Verónica para dejarlos en el buzón. No quería molestarla. Solo quería que mi nieta supiera que su abuela pensaba en ella. Aparqué mi coche al otro lado de la calle, y entonces la vi. Verónica salía del garaje con bolsas de basura, varias bolsas negras. Las arrastraba con fuerza hacia el contenedor. Y en una de esas bolsas vi algo que hizo que mi corazón se detuviera. La manta de Isabela. Aquella manta verde menta que yo había tejido con tanto amor. Estaba arrugada, medio saliendo de la bolsa. Verónica la metió dentro del contenedor con una violencia extraña, como si odiara esa manta, como si quisiera destruirla. Me quedé helada. ¿Por qué estaba tirando algo tan especial? ¿Por qué se deshacía de un recuerdo de Miguel? No lo entendía. Verónica cerró la tapa del contenedor y volvió a entrar en la casa. Esperé unos minutos. Mi respiración era agitada. Sentía una mezcla de rabia y tristeza. Cuando estuve segura de que no saldría, bajé del coche, caminé hacia el contenedor, lo abrí. Busqué entre las bolsas hasta encontrarla. Y ahí estaba, sucia, arrugada, oliendo a perfume caro y a descuido. La saqué con cuidado. La sostuve contra mi pecho y me la llevé a casa sin mirar atrás. Llegué a casa, temblando. Cerré la puerta con llave. Fui directamente a mi dormitorio. Necesitaba estar a solas, con esa manta. Necesitaba entender por qué Verónica la había tirado así, como si fuera basura sin valor. La extendí sobre mi cama con cuidado. La alicé con las manos. Estaba sucia, pero intacta. Los bordes de encaje seguían firmes. El color verde menta se veía apagado bajo la luz de la lámpara. Pasé los dedos por toda la superficie. Sentí cada textura, cada punto que había hecho años atrás, y entonces lo sentí, justo en el centro de la manta. Un bulto duro, rectangular, escondido entre las capas de tela. No era parte del relleno, era otra cosa, algo que alguien había puesto ahí a propósito. Mi corazón empezó a latir más rápido, las manos comenzaron a sudarme. ¿Qué era esto? ¿Por qué había algo escondido dentro de la manta de mi nieta? Di la vuelta a la manta, busqué una abertura, una costura diferente, y la encontré. En el borde inferior, casi invisible, había una línea de puntadas perfectas hechas con hilo del mismo color que la tela. Alguien había abierto la manta, había metido algo dentro y la había vuelto a coser con tanto cuidado que era casi imposible notarlo. Fui a mi mesita de noche, saqué mis tijeras de costura, las mismas que había usado para tejer esa manta años atrás. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sostenerlas. Respiré hondo, encontré el inicio de la costura y empecé a cortar despacio, hilo por hilo. Cada corte de las tijeras sonaba demasiado fuerte en el silencio de mi habitación. Sentía que estaba abriendo algo prohibido, algo que no debía tocar. Pero no podía parar ahora. Corté los últimos hilos. La abertura quedó expuesta. Metí los dedos dentro. Sentí algo frío, metálico. Lo saqué con cuidado. Y cuando lo tuve en mis manos, el aire escapó de mis pulmones. Era un teléfono móvil. Pequeño, negro, apagado, antiguo, según el modelo, tal vez de 4 o 5 años.
Lo sostuve como si fuera una bomba a punto de explotar. Las preguntas inundaron mi mente como un río desbordado. ¿Por qué había escondido Verónica un teléfono en la manta de Isabela? ¿Cuánto tiempo llevaba ahí? ¿Por qué lo había cosido con tanto cuidado? ¿Y por qué ahora, después de 3 años, había decidido tirar todo? Busqué en el cajón de mi cómoda. Tenía un cargador viejo que guardaba por si acaso. Lo enchufé a la pared. Conecté el teléfono y esperé. Los segundos parecían horas. Mi respiración era superficial. Las manos no dejaban de temblarme. La pantalla parpadeó. Apareció una luz tenue en la esquina. Se estaba cargando. Seguí esperando. 5 minutos. 10 minutos. Hasta que finalmente la pantalla se iluminó por completo. No tenía contraseña. Ningún código de seguridad. Se abrió directamente al menú principal, como si alguien hubiera querido que fuera fácil acceder, o como si nunca hubieran imaginado que alguien más lo encontraría. Mis dedos temblaron sobre la pantalla. Había varias aplicaciones, mensajes, galería, contactos, notas. Empecé por la galería. Toqué el icono, y lo que vi me heló. Había fotos, muchas fotos. La primera era de Verónica. Estaba en un restaurante elegante. Sonreía, pero no estaba sola. Había un hombre a su lado, joven, guapo. Tenía el brazo sobre sus hombros. La estaba besando en la mejilla. Esa foto tenía fecha. Había sido tomada hace 4 años, cuando Miguel aún estaba vivo, cuando Verónica todavía estaba casada con mi hijo. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Seguí deslizando. Más fotos. Verónica con el mismo hombre en la playa, en un hotel, en un coche, abrazándose, besándose. Todas las fotos eran de hace 4 años. Verónica tenía una aventura. Estaba engañando a Miguel. Y él nunca lo supo. Nunca sospechó nada. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. Mi hijo había amado a esa mujer. Había confiado en ella, y ella lo había traicionado. Pero eso no era todo. Seguí revisando. Había videos, varios archivos de video guardados en una carpeta separada. Toqué el primero. La pantalla se puso negra, y luego apareció la imagen. Era una grabación casera. La cámara estaba fija, como apoyada en un mueble. Podía ver una sala de estar. La sala de estar de Verónica y Miguel. Reconocí el sofá gris, la mesa de centro, el cuadro en la pared. Y entonces aparecieron ellos, Verónica y ese mismo hombre. Entraron riendo. Ella llevaba un vestido lavanda. Él la sostenía por la cintura. La besó. Cayeron sobre el sofá. La escena era clara, demasiado clara. Detuve el video. No podía seguir mirando. Me sentía enferma, pero necesitaba saber más. Necesitaba entender qué estaba pasando. Abrí la aplicación de mensajes. Había conversaciones largas entre Verónica y un contacto guardado solo como H. Empecé a leer. Los mensajes eran de hace 4 años. Al principio eran románticos. Verónica le decía cuánto lo amaba, cuánto lo extrañaba, que no soportaba estar lejos de él, que odiaba tener que fingir con Miguel, ese nombre. Miguel, mi hijo. Hablaba de él como si fuera un estorbo, como si fuera un obstáculo en su camino. Los mensajes continuaban. Se volvían más oscuros, más desesperados. Verónica le escribía a ese hombre que quería estar con él, que quería una vida juntos, pero que Miguel no aceptaría un divorcio, que era demasiado tradicional, que nunca la dejaría ir. Y entonces apareció un mensaje que me rompió el alma. Tiene que haber otra manera. No puedo seguir así. Necesito que él desaparezca. Mis manos soltaron el teléfono. Cayó sobre la cama. Mi respiración se detuvo. Leí ese mensaje una y otra vez. Necesito que él desaparezca. No podía ser verdad. No podía estar leyendo lo que creía estar leyendo. Volví a coger el teléfono. Seguí bajando por la conversación. El hombre, H, respondió.
No digas locuras. Solo espera. Encontraremos una manera. Pero Verónica insistió. Mensaje tras mensaje, cada vez más desesperada. Ya no quiero esperar. Quiero estar contigo ahora. Miguel es el problema. Si él no estuviera, seríamos libres. Y luego, unos días después, otro mensaje. Este aún más escalofriante. Hablé con alguien. Alguien que puede ayudarnos. Solo necesito que confíes en mí. El hombre respondió, preocupado. ¿Qué hiciste? ¿Con quién hablaste? Pero Verónica no dio detalles. Solo dijo que pronto todo estaría resuelto, que pronto serían libres, que pronto podrían estar juntos sin esconderse. Los mensajes terminaron abruptamente una semana antes de la muerte de Miguel. No había más conversaciones después de esa fecha, como si ambos hubieran dejado de usar ese teléfono, como si hubieran querido borrar cualquier rastro. Me levanté de la cama. Caminé por la habitación intentando procesar lo que acababa de descubrir. Verónica había planeado algo. Había hablado de hacer desaparecer a Miguel. Y una semana después, mi hijo estaba muerto. ¿Realmente había sido un accidente? ¿O había sido otra cosa? Las palabras del médico resonaron en mi mente. Traumatismo craneal severo, caída por las escaleras. Pero ahora todo cobraba un significado diferente. Un significado horrible. Volví a coger el teléfono. Revisé las notas. Había una sola entrada, escrita 2 días antes de la muerte de Miguel. Decía, martes, 15 horas. Estarás solo. Todo tiene que parecer natural. Un accidente. Nadie puede sospechar. Las piernas me fallaron. Me senté en la cama. Las lágrimas corrían incontrolablemente por mi rostro. Mi hijo no había muerto en un accidente. Mi hijo había sido asesinado. Y Verónica, la mujer en la que había confiado, la madre de su hija, había sido parte de todo. No pude dormir esa noche. Me quedé sentada en mi cama, el teléfono en mis manos, leyendo y releyendo esos mensajes. Cada palabra era una puñalada. Cada frase confirmaba lo que mi corazón ya sabía, pero mi mente se negaba a aceptar. Miguel no había muerto en un accidente. Mi hijo había sido asesinado, y la mujer que juró amarlo hasta la muerte había planeado todo. Había orquestado su muerte como si fuera algo tan simple como mudarse de casa o cambiar de trabajo. Las lágrimas se habían detenido. Solo quedaba un vacío profundo en mi pecho, un agujero negro que lo tragaba todo. Mis recuerdos de Verónica, la imagen que tenía de ella, todo se había derrumbado en cuestión de horas. Cuando el sol empezó a salir, tomé una decisión. No podía quedarme callada, no podía dejar que Verónica siguiera libre, caminando por el mundo como si no hubiera hecho nada, criando a Isabela con esas manos manchadas de sangre, las mismas manos que habían planeado matar a mi hijo. Pero necesitaba ayuda, necesitaba a alguien en quien pudiera confiar, alguien que no pensara que estaba loca, alguien que me creyera. Pensé en la policía, pero ¿cómo podía presentarme con un teléfono que había sacado de la basura? ¿Cómo podía explicar que lo encontré cosido en una manta? Necesitaba más que eso. Necesitaba entender toda la historia. Necesitaba saber quién era ese hombre, ese H que aparecía en los mensajes. Y necesitaba saber si realmente habían llevado a cabo su plan. Decidí llamar a Gloria, mi vecina de toda la vida, una mujer de 65 años que había sido mi confidente desde que murió mi marido. Sabía escuchar, sabía guardar secretos. Y sobre todo, me conocía lo suficientemente bien como para saber que no inventaría algo así. Marqué su número. Contestó al tercer tono. Su voz sonaba somnolienta. Elena, ¿estás bien? Son las 6 de la mañana. Respiré hondo. Gloria, necesito que vengas a mi casa ahora. Es urgente. Hubo un silencio. Luego escuché movimiento. Voy para allá. Colgo. 15 minutos después, Gloria estaba llamando a mi puerta. Abrí. Me miró con preocupación. Llevaba el pelo recogido en una coleta rápida. Llevaba un jersey mostaza sobre el pijama. ¿Qué pasó?
Tienes un aspecto terrible. Me hice a un lado para dejarla entrar. Cerré la puerta. La llevé a mi dormitorio. Le mostré la manta extendida sobre la cama. El teléfono seguía conectado al cargador, y empecé a contarle todo. Le conté cómo vi a Verónica tirando la manta, cómo la rescaté, cómo encontré el teléfono escondido y lo que había descubierto en él. Gloria escuchó en silencio. Su rostro pasó de la sorpresa al horror. Cuando terminé de hablar, cogió el teléfono. Revisó las fotos, los vídeos, los mensajes, la nota, todo. Sus manos también temblaban. Cuando me miró, había lágrimas en sus ojos. Dios mío, Elena. Esto es evidencia de asesinato. Asentí. Lo sé, pero no puedo simplemente ir a la policía. Necesito más pruebas. Necesito saber quién es ese hombre. Necesito entender todo antes de dar el siguiente paso. Gloria se sentó en la cama. Pensó un momento. ¿Y si buscamos en las redes sociales de Verónica? Tal vez ese hombre aparezca en sus contactos. Era una buena idea. Saqué mi portátil, abrí Facebook, busqué el perfil de Verónica. No estaba bloqueado. Podía ver todo. Sus fotos, sus publicaciones, sus amigos. Empecé a revisar su lista de contactos. Había cientos de nombres. Demasiados para revisar uno por uno. Gloria se inclinó sobre mi hombro. Busca hombres cuyos nombres empiecen con H. Ese era el contacto en el teléfono, ¿verdad? Asentí. Filtré la búsqueda. Aparecieron varios nombres. Héctor, Horacio, Hugo, Humberto, Hernán. Empecé a abrir cada perfil. Buscaba el rostro del hombre de las fotos, el que estaba con Verónica, en esas imágenes comprometedoras. Revisé a Héctor. No era él. Horacio tampoco. Humberto era demasiado viejo. Hernán no coincidía. Y entonces abrí el perfil de Hugo, Hugo Romero Silva, y ahí estaba, el mismo rostro, los mismos ojos oscuros, la misma sonrisa. Era él, el hombre de las fotos, el hombre con quien Verónica había planeado deshacerse de mi hijo. Es él, susurré. Gloria miró la pantalla. ¿Estás segura? Volví al teléfono, comparé las fotos, no había duda. Era el mismo hombre. Regresé a su perfil de Facebook. Empecé a investigar. Hugo Romero Silva, 38 años. Vivía en la misma ciudad que nosotras. Trabajaba para una empresa de construcción. Revisé sus fotos públicas. Había varias de años atrás. En algunas estaba solo, en otras con amigos. Pero no había fotos recientes con Verónica. Como si hubieran borrado todo rastro de su relación. Como si nunca hubieran estado juntos. Tenemos que encontrarlo, dije. Gloria asintió. Pero ten cuidado, Elena. Si este hombre estuvo involucrado en la muerte de Miguel, podría ser peligroso. Lo sabía, pero no me importaba. Necesitaba respuestas. Necesitaba justicia para mi hijo. Busqué más información sobre Hugo en Internet. Encontré su perfil de LinkedIn. Trabajaba como supervisor de construcción. Tenía contactos con varias empresas de la zona. Nada parecía fuera de lo normal. Era un hombre normal, con una vida normal, excepto que había ayudado a planear un asesinato. Gloria sugirió algo que no había considerado. ¿Y si vamos a la casa de Verónica? Tal vez podamos encontrar más evidencias. Documentos, correos electrónicos, algo que conecte todo. Era arriesgado, pero tenía sentido. Si Verónica había escondido ese teléfono en la manta de Isabela, tal vez tenía más cosas escondidas. No podemos entrar así como así, dije. Necesitamos una excusa. Gloria pensó un momento. ¿Y si le dices que quieres ver a Isabela, que extrañas a tu nieta? Mientras tú la distraes, yo puedo buscar discretamente. No era un plan perfecto, pero era todo lo que teníamos. Decidimos intentarlo esa misma tarde. Le envié un mensaje a Verónica. Hola, Verónica. Sé que he sido insistente últimamente,
Pero realmente extraño a Isabela. ¿Puedo pasar a verla esta tarde? Solo un ratito. Pasaron 20 minutos antes de que respondiera. Hola, Elena. Hoy no es un buen día. Isabela está un poco caprichosa. Tal vez otro día. Apreté los dientes. Era siempre lo mismo. Siempre tenía excusas. Pero esta vez no iba a aceptar un no por respuesta. Por favor, Verónica. Solo serán unos minutos. Le compré un regalo. Quiero dárselo en persona. Otro silencio. Luego su respuesta. Está bien, pero solo 30 minutos. Tengo cosas que hacer. Era todo lo que necesitaba. Gloria y yo nos preparamos. Ella se quedaría en el coche al principio. Esperaría mi señal. Si lograba distraer a Verónica el tiempo suficiente, Gloria entraría con alguna excusa. Buscaríamos cualquier cosa que pudiera servir como evidencia adicional. A las 3 de la tarde llegamos a la casa de Verónica. Era una casa de 2 pisos. Pintura blanca, jardín bien cuidado, la misma casa donde Miguel había muerto, donde supuestamente se había caído por las escaleras, donde su vida había terminado. Toqué el timbre. Mi corazón latía tan rápido que pensé que saltaría de mi pecho. Escuché pasos. La puerta se abrió, y ahí estaba Verónica. Llevaba pantalones negros y una blusa color salmón. Su pelo estaba perfectamente peinado, su maquillaje impecable como siempre. Hola, Elena, dijo con una sonrisa fría. Pasa. Entré a la casa. El olor a lavanda llenaba el aire. Todo estaba limpio, ordenado, perfecto, demasiado perfecto, como si nada malo hubiera pasado jamás entre esas paredes. ¿Dónde está Isabela? Pregunté. Arriba, en su habitación. La llamo. Verónica subió las escaleras, las mismas escaleras donde supuestamente Miguel se había caído. Miré cada escalón. Busqué alguna señal, alguna marca, pero no había nada. Verónica bajó con Isabela en brazos. Mi nieta había crecido tanto. Tenía 3 años ahora. Su pelo oscuro caía en rizos suaves sobre sus hombros. Sus ojos eran idénticos a los de Miguel. Verla me rompió el corazón y me llenó de amor al mismo tiempo. Hola, abuela, dijo Isabela con su dulce vocecita. Extendió sus bracitos hacia mí. La tomé. La abracé fuerte. Olía a champú de bebé y a inocencia. Era lo único puro que quedaba de mi hijo, lo único bueno que había sobrevivido a toda esta oscuridad. Te extrañé mucho, mi amor, le susurré. Ella sonrió. Me mostró una muñeca que tenía en la mano, un osito marrón. Empezó a contarme una historia sobre él. La escuché mientras vigilaba a Verónica con el rabillo del ojo. Verónica estaba de pie junto a la ventana, mirando su teléfono. Parecía distraída, nerviosa, como si estuviera esperando algo o a alguien. Aproveché el momento. Saqué mi móvil. Envié un mensaje rápido a Gloria. Entra ahora. Unos minutos después, sonó el timbre. Verónica levantó la vista, sorprendida. ¿Esperas a alguien? Le pregunté con la voz más casual que pude. Negó con la cabeza. Frunció el ceño. Fue a la puerta. La abrió. Gloria estaba ahí con una sonrisa amable. Hola. Disculpa la interrupción. Soy Gloria, la vecina de Elena. Vine con ella, pero olvidé una bolsa en el coche. ¿Puedo pasar y usar el baño? Es urgente. Verónica dudó. Miró a Gloria. Luego me miró a mí. Asentí como si fuera lo más normal del mundo. Claro, dijo finalmente Verónica, al fondo del pasillo. Primera puerta a la izquierda. Gloria entró. Me lanzó una mirada rápida. Entendí el mensaje. Buscaría lo que pudiera mientras yo mantenía a Verónica distraída. Necesitaba tiempo. Empecé a hablar. Le pregunté a Verónica sobre el trabajo, sobre cómo estaba manejando las cosas, sobre si necesitaba ayuda con Isabela. Verónica respondía con frases cortas, cortantes. Seguía mirando su teléfono. Estaba inquieta.
Seguí hablando. Le dije que había encontrado unas fotos viejas de Miguel, que me gustaría mostrárselas a Isabela cuando fuera mayor para que pudiera conocer a su papá. Cuando mencioné a Miguel, Verónica se tensó. Sí, claro. Cuando sea mayor. Su voz sonaba diferente, más dura. Miró hacia el pasillo. Tu amiga está tardando mucho. Tal vez no se siente bien. Improvisé. Ya sabes, a nuestra edad todo tarda más. Verónica no parecía convencida. Se levantó. Voy a ver cómo está. Mi corazón se aceleró. Necesitaba detenerla. Espera, Verónica. Hay algo que quiero preguntarte. Se detuvo. Me miró. ¿Qué es? Respiré hondo. Necesitaba que esto fuera creíble. La manta de Isabela, la que tejí para ella. No la he visto últimamente. Todavía la usan. Su rostro cambió. Por un segundo vi pánico en sus ojos. Luego se recompuso. ¿La manta? Sí, claro que sí. Está en la lavadora. Se ensució. Estaba mintiendo. Sabía que estaba mintiendo, pero no podía decírselo. Todavía no. Ah, qué bien. Me alegra que todavía la tengan. A Miguel le encantaba tanto. Mencioné a mi hijo otra vez a propósito. Quería ver su reacción. Verónica apretó los labios. Sí. A Miguel le gustaban muchas cosas. Había algo en su tono, algo amargo, algo resentido. Antes de que pudiera responder, Gloria apareció en el pasillo. Perdón por la demora. Ya me siento mejor. Verónica la miró con sospecha. Qué bien. Gloria caminó hacia mí. Me tocó el hombro suavemente. Era la señal. Había encontrado algo. Necesitábamos irnos. Bueno, Verónica, no te molestamos más. Gracias por dejarnos ver a Isabela. Me levanté. Besé la frente de mi nieta. Te amo, pequeña. La abuela volverá pronto. Isabela me abrazó. Adiós, abuela. Verónica nos acompañó a la puerta. Cuando salimos, la cerró rápidamente, casi con violencia. Gloria y yo caminamos hacia el coche en silencio. Nos subimos. Cerré la puerta. ¡Qué en contraste! Gloria metió la mano en su bolso, sacó un sobre manila. Estaba en su dormitorio, en el armario, escondido bajo unas cajas. Abrí el sobre. Dentro había documentos, papeles del seguro de vida de Miguel. Mi hijo tenía una póliza de 500.000 euros, y la beneficiaria era Verónica. El monto completo había sido cobrado 3 meses después de su muerte. También había extractos bancarios, transferencias grandes. Una de 200.000 euros a una cuenta a nombre de Hugo Romero Silva. Dios mío, susurré. Le pagó. Le pagó para que la ayudara a matar a Miguel. Gloria asintió. Hoy más. Sacó otro papel. Era una copia de un certificado de nacimiento, el de Isabela. Pero había algo extraño. El nombre de la madre no era Verónica. Decía Lidia Torres Navarro. ¿Quién es Lidia Torres? Pregunté. Gloria negó con la cabeza. No lo sé. Pero según este documento, ella es la madre biológica de Isabela, no Verónica. El mundo se detuvo. No entendía nada. Isabela no era hija de Verónica. Pero Verónica estuvo embarazada. La vi. Todos la vimos. Gloria señaló la fecha en el certificado. Mira la fecha de nacimiento de Isabela. No coincide con lo que Verónica nos dijo. Hay una diferencia de 2 meses. Revisé el certificado. Gloria tenía razón. Según ese documento, Isabela había nacido meses antes de lo que Verónica había anunciado. Esto no tiene sentido. ¿Verónica fingió un embarazo? ¿Robó un bebé? No lo sé, dijo Gloria. Pero necesitamos encontrar a Lidia Torres. Ella es la clave de todo esto. Volví a casa con Gloria. Nos sentamos en la sala. Extendimos todos los documentos sobre la mesa. El teléfono, las fotos, los mensajes, los papeles del seguro, el certificado de nacimiento. Todo empezaba a tener sentido.
Verónica había planeado el asesinato de Miguel para quedarse con el dinero del seguro. Había usado a Hugo para hacerlo. Le había pagado con parte del dinero. Pero también había otra historia. La historia de Lidia Torres e Isabela. Necesitamos buscar información sobre Lidia, dije. Abrí mi portátil. Busqué su nombre en Internet. Lidia Torres Navarro. Aparecieron varios perfiles, pero ninguno parecía coincidir. Agregué la ciudad a la búsqueda, y entonces encontré algo. Un artículo de un periódico local de hace 4 años. El titular decía: Joven madre desaparecida. Familia pide ayuda para localizar a Lidia Torres. Había una foto. Una chica de 23 años, pelo largo, ojos tristes. Según el artículo, había desaparecido dejando atrás a su bebé de 2 meses. Isabela susurré. Lidia desapareció y dejó a Isabela. Gloria leyó el artículo sobre mi hombro. O tal vez no la dejó. Tal vez Verónica la hizo desaparecer. La idea me heló la sangre. ¿Crees que Verónica también mató a Lidia? No lo sé. Pero piénsalo. Verónica necesitaba un bebé para completar su fachada de familia perfecta con Miguel. Tal vez conoció a Lidia. Tal vez se aprovechó de ella. Y cuando ya no la necesitaba, se deshizo de ella. Era una teoría horrible, pero tenía sentido. Busqué más información sobre la desaparición de Lidia. Encontré otro artículo, más reciente, de hace 6 meses. Restos de joven desaparecida encontrados, identificada como Lidia Torres Navarro. Habían encontrado su cuerpo en un terreno abandonado a las afueras de la ciudad. La investigación se cerró. Causa de muerte: traumatismo craneal. La misma causa que Miguel. No podía ser una coincidencia. La mató, dije con voz temblorosa. Mató a Lidia para quedarse con Isabela, y luego mató a Miguel para quedarse con el dinero. Gloria tomó mi mano. Elena, esto es demasiado grande. Necesitamos ir a la policía ahora. Tenía razón. No podíamos seguir investigando solas. Esto era evidencia de 2 asesinatos, tal vez más. Necesitábamos ayuda profesional. Cogí mi teléfono. Busqué el número de la comisaría local. Marqué. Una voz masculina contestó. Comisaría Central. ¿En qué puedo ayudarle? Respiré hondo. Necesito denunciar un asesinato. 2 asesinatos. Y tengo pruebas. Me dieron una cita para el día siguiente. Un inspector llamado Javier Ruiz Campos tomaría el caso. Me pidieron que llevara todas las pruebas que tenía. No dormí esa noche. Daba vueltas en la cama pensando en todo lo que había descubierto. En las mentiras de Verónica, en la muerte de mi hijo, en Lidia Torres, en Isabela. Mi nieta no era realmente mi nieta de sangre, pero eso no importaba. Era la hija de Miguel en su corazón. Él la había amado como propia, la había cuidado, y ahora esa niña estaba en manos de una asesina, en manos de la mujer que había matado a su madre real y a su padre adoptivo. No podía permitir que Verónica siguiera con ella. Tenía que sacar a Isabela de esa casa. Tenía que protegerla. Pero primero necesitaba que la policía creyera mi historia. Necesitaba que investigaran, que arrestaran a Verónica, que buscaran justicia. A las 9 de la mañana, Gloria y yo llegamos a la comisaría. Era un edificio gris, frío. Olía a café viejo y a papel. Una recepcionista nos saludó. Le dijimos que teníamos cita con el inspector Ruiz Campos. Nos hizo esperar en una sala pequeña. 15 minutos después, apareció un hombre de unos 45 años. Alto, pelo corto con canas en las sienes, ojos penetrantes. Llevaba una camisa beige y pantalones oscuros. Señora Elena, asentí. Soy el inspector Javier Ruiz Campos. Pasen, por favor. Nos llevó a su oficina, una habitación llena de archivadores y carpetas. Había fotos en las paredes, casos resueltos, supongo. Nos sentamos frente a su escritorio. Él se acomodó en su silla.
Sacó una libreta. Cuéntenme todo desde el principio. Respiré hondo. Y empecé a hablar. Le conté sobre la muerte de Miguel, sobre cómo Verónica había dicho que fue un accidente, sobre la manta que vi en la basura, sobre el teléfono escondido, las fotos, los mensajes, los videos, la nota sobre el plan. Le mostré todo: el teléfono, los documentos del seguro, las transferencias bancarias a Hugo Romero, el certificado de nacimiento de Isabela con el nombre de Lidia Torres, los artículos sobre la desaparición de Lidia y el descubrimiento de su cuerpo. El inspector Ruiz escuchó en silencio. Tomaba notas. Revisaba cada documento con cuidado. Miraba las fotos del teléfono. Leía los mensajes. Su expresión era seria, concentrada. Cuando terminé de hablar, se reclinó en su silla. «Esto es grave», dijo finalmente. «Muy grave. Si lo que me está contando es cierto, estamos hablando de 2 homicidios premeditados, posiblemente 3, si contamos al padre biológico de la niña». Me quedé helada. El padre biológico. Si Isabela no era hija de Verónica, tenía que tener un padre. Alguien que estuvo con Lidia Torres. ¿Sabe Augusto Briel? Pregunté. El inspector escribió algo. Voy a investigar, pero primero necesito verificar estas pruebas. Voy a reabrir el caso de la muerte de su hijo. Voy a solicitar una exhumación para una segunda autopsia. Y voy a investigar a fondo la muerte de Lidia Torres. También voy a interrogar a Hugo Romero Silva. Sentí un alivio enorme. Finalmente alguien me creía. Alguien iba a hacer algo. ¿Y Verónica? ¿La van a arrestar? El inspector negó con la cabeza. Todavía no. Necesito más pruebas antes de emitir una orden de arresto. No quiero que escape si sospecha que la estamos investigando. Tenía sentido. Pero me frustraba. ¿Y mientras tanto Isabela sigue con ella? El inspector me miró con compasión. Entiendo su preocupación, pero legalmente, Verónica es la tutora de la niña. No puedo quitársela sin una orden judicial, y para eso necesito pruebas sólidas. ¿El teléfono no es suficiente? El inspector suspiró. Es una prueba importante, pero un buen abogado podría argumentar que fue plantado, que no sabemos con certeza de dónde vino. Necesito más. Necesito testimonios, pruebas forenses, conexiones claras. Me sentía impotente. ¿Cuánto tiempo llevará todo esto? El inspector se encogió de hombros. Depende. Si encuentro lo que busco, tal vez un par de semanas. Si no, podrían ser meses. No tenía meses. No podía dejar a Isabela con Verónica tanto tiempo. «Hay algo más», dije. Verónica estaba nerviosa ayer. Miraba constantemente su teléfono como si estuviera esperando algo o planeando algo. El inspector anotó eso también. ¿Tiene alguna idea de qué podría ser? Negué con la cabeza. No, pero me dio mala espina. Está bien. Voy a poner vigilancia discreta en su casa. Si intenta algo, lo sabremos. Eso me tranquilizó un poco. Al menos estarían vigilándola. Al menos sabrían si intentaba huir o hacerle daño a Isabela. Nos despedimos del inspector. Nos dio su número personal. Llámeme si nota algo extraño. Lo que sea, sin importar la hora. Asentí. Gloria y yo salimos de la comisaría. El sol estaba alto, hacía calor. Pero yo sentía frío por dentro. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Gloria. «Esperar», dije con amargura. «Esperar y rezar para que encuentren suficiente para arrestarla». Los días siguientes fueron una tortura. Cada hora parecía interminable. No podía dejar de pensar en Isabela, en si estaba bien. El inspector Ruiz me llamaba cada par de días para darme actualizaciones. Había interrogado a Hugo Romero. Al principio lo negó todo. Dijo que apenas conocía a Verónica, que solo eran conocidos del trabajo, pero cuando le mostraron las fotos y mensajes del teléfono, se derrumbó. Confesó la aventura. Admitió que Verónica le había hablado de deshacerse de Miguel, pero juró que nunca estuvo de acuerdo, que le dijo que estaba loca,
que no quería ser parte de eso. Sin embargo, las transferencias bancarias decían lo contrario. El inspector lo presionó, le mostró los extractos, los 200.000 euros que Verónica le había enviado 3 meses después de la muerte de Miguel. Hugo no pudo explicarlo. Dijo que era un préstamo, que Verónica se lo había dado para montar un negocio, pero no tenía ningún documento que lo probara. Lo estoy reteniendo 24 horas, me dijo el inspector. Espero que confiese, si no, tendré que soltarlo. No tengo suficiente para mantenerlo detenido. Esa noche, Hugo pidió un abogado y dejó de hablar. El inspector tuvo que liberarlo, pero la investigación continuó. Exhumaron el cuerpo de Miguel. La segunda autopsia reveló algo que la primera había pasado por alto. Había señales de lucha en sus muñecas, moretones, que indicaban que alguien lo había sujetado. No había sido una caída accidental. Fue asesinato. El inspector me confirmó. Su hijo fue sujetado y empujado por esas escaleras. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Saber la verdad era doloroso, pero también era necesario. Miguel merecía justicia. También investigaron la muerte de Lidia Torres más a fondo. Encontraron que el terreno donde apareció su cuerpo pertenecía a una empresa donde Hugo Romero Silva había trabajado como supervisor. La conexión era clara. Hugo había tenido acceso a ese lugar. Podría haber llevado el cuerpo allí, enterrarlo sin que nadie sospechara. Además, revisaron los registros de adopción de Isabela. No había ninguno. Legalmente, Isabela seguía registrada como hija biológica de Verónica y Miguel. Pero el certificado de nacimiento original decía otra cosa. Alguien había falsificado documentos. Alguien había borrado el rastro de Lidia. Estamos construyendo el caso, me dijo el inspector. Poco a poco, cada pieza encaja. Pronto tendremos suficiente para arrestarla. Pasó una semana más. Una semana de angustia, de miedo, de noches sin dormir. Y entonces, una madrugada, sonó mi teléfono. Era el inspector Ruiz. Su voz sonaba urgente. Señora Elena, necesito que venga a la comisaría ahora. Es sobre Verónica. Mi corazón se detuvo. ¿Qué pasó? Hubo un silencio. Intentó huir. La interceptamos en el aeropuerto. Tenía billetes para ella y para Isabela. Iban a salir del país. Me vestí en 5 minutos. Gloria vino conmigo. Llegamos a la comisaría. El inspector nos esperaba. Nos llevó a una sala de observación. A través de una ventana de cristal vi a Verónica. Estaba sentada en una silla, esposada. Su maquillaje estaba corrido. Su pelo estaba despeinado. La arrestamos hace 2 horas, explicó el inspector. Cuando intentó pasar por seguridad del aeropuerto, saltó nuestro sistema de alerta. Tenía pasaportes falsos para ella y la niña, y $500,000 de euros en efectivo dividido en varias maletas. ¿Dónde está Isabela? Pregunté desesperada. Está con servicios sociales. Está bien. Asustada, pero bien. Van a necesitar que vaya a identificarse como su abuela, para ver si puede quedarse con usted temporalmente mientras resolvemos todo esto. No podía creer lo que estaba escuchando. Isabela estaba a salvo, lejos de Verónica, y yo podría tenerla conmigo, protegerla como debía haberlo hecho desde el principio. Quiero verla ahora. El inspector asintió. Por supuesto. Pero primero necesito que vea esto. Me mostró una grabación de la sala de interrogatorios. Verónica estaba sentada frente a otro inspector. Tenía los brazos cruzados, la mandíbula tensa. No tengo nada que decir. Quiero un abogado. El inspector que la interrogaba no se inmutó. Ya viene en camino. Pero mientras tanto, ¿por qué no me explica por qué intentaba huir del país con $500,000 de euros en efectivo? Verónica no respondió. Solo miraba la mesa. El inspector continuó. Tenemos pruebas, Verónica. Mensajes, fotos, transferencias bancarias. Sabemos de Hugo, sabemos de Lidia, sabemos de Miguel, todo. Al escuchar el nombre de Miguel, Verónica levantó la vista. Había algo en sus ojos,
Algo oscuro. No saben nada, dijo con voz fría. No pueden probar nada. El inspector sonrió. Era una sonrisa sin humor. Ah, ¿no? Tenemos el teléfono que escondiste en la manta de Isabela, el mismo que tiraste a la basura pensando que nadie lo encontraría. Tenemos los mensajes donde planeas asesinar a tu marido. Tenemos las transferencias a Hugo Romero Silva. Verónica palideció. Ese teléfono, ¿cómo? Se detuvo. Se dio cuenta de que había dicho demasiado. El inspector se inclinó hacia adelante. Tu suegra lo encontró. Elena, la mujer a la que le arrebataste a su hijo, la mujer que ahora se va a quedar con Isabela mientras tú te pudres en prisión. La expresión de Verónica cambió del pánico a la furia. Esa vieja entrometida. Sabía que no debía dejarla acercarse a la niña. Sabía que estaba husmeando. Por eso quería irme. Por eso necesitaba desaparecer antes de que fuera demasiado tarde. Desaparecer, como hiciste desaparecer a Lidia Torres. El nombre cayó como una bomba. Verónica se quedó callada. Su respiración se aceleró. No sé de quién hablas. El inspector sacó una foto. La puso sobre la mesa. Era Lidia, joven, sonriente, viva. Lidia Torres Navarro, la verdadera madre de Isabela, la chica que desapareció hace 4 años, la misma que encontramos muerta en un terreno que pertenece a la empresa donde trabajaba tu cómplice Hugo. Verónica cerró los ojos. Quiero un abogado. No voy a decir nada más. El inspector se reclinó. Como quieras. Pero esto no va a desaparecer. Tenemos suficiente para condenarte por doble homicidio, por fraude, por falsificación de documentos. Vas a pasar el resto de tu vida en prisión. La grabación terminó. El inspector Ruiz me miró. Todavía no confiesa, pero lo hará. Las pruebas son abrumadoras. ¿Qué va a pasar con Hugo? También lo arrestamos. Está en otra sala y está hablando. Culpa a Verónica de todo. Dice que ella lo manipuló, que solo seguía órdenes, que tenía miedo de ella. No me sorprendió. Los cobardes siempre se cuidan a sí mismos. Dime qué más dijo Hugo. El inspector abrió su libreta. Según Hugo, Verónica lo contactó hace 4 años. Tenían una aventura. Ella le dijo que estaba cansada de su matrimonio, que Miguel era aburrido, controlador, que quería una vida diferente. Le propuso el plan: esperar a que Miguel estuviera solo en casa, empujarlo por las escaleras, hacer que pareciera un accidente. A cambio, compartirían el dinero del seguro de vida. Me revolvió el estómago. Escuchar cómo habían planeado la muerte de mi hijo era insoportable. Hugo dice que al principio se negó, pero Verónica lo convenció. Le mostró los papeles del seguro, 500.000 euros. Le prometió 200.000 para él y una vida juntos después de que todo terminara. Gloria, que había estado callada, habló. ¿Qué dijo Hugo sobre Lidia? ¿Qué dijo sobre ella? El inspector pasó una página. Ahí es donde la historia se vuelve más oscura. Según Hugo, Verónica conoció a Lidia en el hospital donde trabajaba. Lidia era paciente, había ingresado por complicaciones del embarazo, estaba sola, sin familia, sin recursos. Verónica vio una oportunidad, se hizo amiga de Lidia, le ofreció ayuda, le dijo que podía quedarse en su casa después de que naciera el bebé. Lidia aceptó, no tenía a nadie más. Mis manos temblaban. Verónica lo planeó todo desde el principio. Quería quedarse con el bebé. El inspector asintió. Exactamente. Según Hugo, Verónica le mintió a Miguel. Le dijo que estaba embarazada, usaba ropa holgada, fingía síntomas. Miguel nunca sospechó. Cuando Lidia dio a luz, Verónica se quedó con el bebé. Le dijo a Miguel que había dado a luz en casa, que todo había pasado muy rápido. ¿Y Lidia? ¿Qué pasó con ella? Mi voz tembló. El inspector respiró hondo. Hugo dice que Verónica le dio algo, una droga, para que Lidia no pudiera resistirse.
La llevó al terreno donde después encontraron su cuerpo y la mató. Mismo método que con Miguel. Traumatismo craneal. Las lágrimas corrían por mi rostro. Verónica no era solo una asesina, era un monstruo. Había matado a una chica indefensa, le había robado su bebé, y luego había matado a mi hijo para quedarse con su dinero. ¿Y el padre de Isabela? El padre real. Según los registros que encontramos, Lidia nunca registró al padre, o no lo conocía, o no quiso involucrarlo. Estamos investigando, pero por ahora no hay rastro de él. Limpie mis lágrimos. Quiero ver a Isabella. Por favor. El inspector me llevó a otra ala del edificio. Había una sala de espera con juguetes. Una trabajadora social estaba ahí, y en un rincón, jugando con bloques de colores, estaba mi nieta, Isabella Susurré. Ella levantó la vista, me vio, y corrió hacia mí. Abuela, la levanté, la apreté contra mi pecho. Se aferró a mí. Estaba asustada, confundida, pero estaba a salvo. Estoy aquí, mi amor. Todo va a estar bien. La trabajadora social se acercó. Señora Elena, soy María José. Trabajo con servicios sociales. El inspector Ruiz me explicó la situación. Vamos a necesitar hacer una evaluación antes de dejar que Isabela se vaya con usted, pero todo indica que es lo mejor para la niña. Haré lo que sea necesario, dije. Solo quiero cuidarla, protegerla. María José sonrió con calidez. Lo sé, y veo que ella la ama. Eso es importante. Pasé las siguientes horas con Isabela. Hablamos. Le dije que se quedaría conmigo por un tiempo. No le conté sobre Verónica. Todavía no. Era demasiado pequeña para entender. Se lo explicaría todo más adelante, cuando fuera mayor, cuando pudiera procesar la verdad. Por ahora, solo necesitaba sentirse amada y segura. María José hizo las evaluaciones. Revisó mi casa. Habló conmigo sobre mi capacidad para cuidar a una niña de 3 años. Hizo preguntas sobre mi salud, mis finanzas, mi red de apoyo. Gloria estuvo ahí todo el tiempo como testigo, como apoyo. Al final del día, María José dio su aprobación. Isabela puede quedarse con usted temporalmente. Habrá visitas de seguimiento y eventualmente una audiencia para determinar la custodia permanente. Pero por ahora, usted es su tutora legal. Firmé todos los papeles necesarios. Tomé la mano de Isabela y salimos de ese edificio. Gloria nos llevó a casa en su coche. Todo el camino Isabela durmió en mi regazo. Su respiración era suave, tranquila. Cuando llegamos a mi casa, la llevé a mi dormitorio. La acosté en mi cama, la cubrí con una manta suave, me senté a su lado, la vi dormir. Se parecía tanto a Miguel, esos mismos ojos, esa misma nariz, aunque no compartía su sangre. Era su hija en todo lo que importaba. Te prometo que te protegeré, le susurré. Nadie volverá a hacerte daño. Tu papá habría querido que estuvieras a salvo, y me aseguraré de que así sea. Gloria entró en la habitación, puso una mano en mi hombro. Lo lograste, Elena. Salvaste a esa niña. Negué con la cabeza. No, solo hice lo que cualquier abuela haría, lo que debía haber hecho desde el principio. Gloria se sentó a mi lado. No te culpes. No podías haber sabido de lo que Verónica era capaz. Tal vez tenía razón, pero la culpa aún me carcomía. Si hubiera estado más atenta, si hubiera cuestionado más cosas, si no hubiera confiado tanto, tal vez Miguel seguiría vivo, tal vez Lidia también. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Gloria. El inspector Ruiz va a seguir construyendo el caso. Habrá juicios, testimonios. Va a ser un proceso largo, pero Verónica va a pagar por lo que hizo. Y Hugo también. Gloria asintió. Bien, se lo merecen. Los meses siguientes fueron un torbellino. El caso de Verónica y Hugo se convirtió en una sensación mediática. Los periódicos hablaban de la enfermera asesina,
la mujer que había matado a su marido y a la madre biológica de su hija por dinero. Las cámaras acampaban fuera de la comisaría cada vez que había una audiencia. Intenté mantener a Isabela alejada de todo eso. La inscribí en preescolar. Le compré ropa nueva, juguetes. Arreglé una habitación para ella en mi casa. Pinté las paredes de amarillo suave. Llené la habitación de peluches y libros. Quería que se sintiera en casa, que olvidara el horror que había vivido. Pero las noches eran difíciles. Isabela tenía pesadillas. Se despertaba llorando, llamando a su mamá. Y yo no sabía qué decirle. No podía decirle que su mamá estaba en prisión, que su mamá había matado a su papá, que su mamá no era realmente su mamá. Solo la abrazaba, le cantaba canciones, le decía que estaba a salvo, que yo siempre cuidaría de ella. Poco a poco las pesadillas se volvieron menos frecuentes. Isabela empezó a sonreír más, a jugar, a ser una niña normal. Eso me daba esperanza. El inspector Ruiz me mantenía informada sobre el caso. Hugo había aceptado un acuerdo con la fiscalía. Testificaría contra Verónica a cambio de una sentencia reducida, 25 años, en lugar de cadena perpetua. Me enfureció que recibiera clemencia, pero entendí que su testimonio era crucial. Verónica, por otro lado, se negaba a declararse culpable. Su abogado argumentaba que todas las pruebas eran circunstanciales, que no había prueba directa de que ella hubiera cometido los asesinatos, que Hugo estaba mintiendo para salvarse. Pero la fiscalía tenía un caso sólido. El teléfono con los mensajes, las fotos, los videos, las transferencias bancarias, el testimonio de Hugo, las pruebas forenses de la segunda autopsia de Miguel, todo apuntaba a Verónica. El juicio estaba programado para 3 meses después. Una tarde, mientras Isabela tomaba su siesta, recibí una llamada inesperada. Era el inspector Ruiz. Señora Elena, necesito que venga a la comisaría. Hay algo que necesita ver. Su voz sonaba seria, más seria de lo habitual. ¿Qué pasó? Pregunté con el corazón acelerado. Prefiero explicárselo en persona. ¿Puede venir esta tarde? Acepté. Le pedí a Gloria que cuidara a Isabela, y fui a la comisaría. El inspector me esperaba en su oficina. Tenía una carpeta sobre su escritorio. Por favor, siéntese. Me senté. Abrió la carpeta. Sacó unas fotos. Eran imágenes de escenas del crimen. Una era del terreno donde encontraron a Lidia. Otra era de las escaleras donde murió Miguel. ¿Recuerda que le dije que estábamos investigando al padre biológico de Isabela? Asentí. Sí. Dijo que no había registro. El inspector asintió. Correcto. Lidia nunca puso el nombre del padre en el certificado de nacimiento. Pero seguimos investigando. Hablamos con antiguos compañeros de trabajo de Lidia, amigos, vecinos, y encontramos algo interesante. Varios testigos mencionaron que Lidia estaba saliendo con alguien, un hombre que trabajaba en el hospital. El mismo hospital donde trabajaban Miguel y Verónica. Mi estómago se tensó. ¿Quién era? El inspector sacó otra foto. Era una credencial del hospital. Un hombre de unos 30 años. Pelo oscuro, ojos claros. Y entonces lo vi. El parecido. Era inquietante. Ese hombre, dijo el inspector, se llamaba Adrián Vega Morales. Era técnico de laboratorio, y según varios testimonios, él y Lidia tenían una relación. ¿Dónde está ahora?, pregunté. El inspector bajó la mirada. Murió hace 3 años y medio, 6 meses después de la desaparición de Lidia. Sentí un escalofrío. ¿Cómo murió? El inspector me miró directamente. Accidente de coche. Perdió el control de su vehículo en una carretera. Cayó por un barranco. Murió al instante. Otro accidente, susurré. El inspector asintió. Exactamente. Y adivina quién reportó el accidente. ¿Quién fue la primera en llegar a la escena? No necesitaba que me lo dijera. Ya lo sabía. Verónica. El inspector puso otra foto sobre la mesa. Verónica estaba de guardia esa noche.
Dijo que iba camino a casa cuando vio el coche de Adrián salirse de la carretera. Llamó a emergencias, pero cuando llegaron, Adrián ya estaba muerto. Creemos que ella también lo mató. El inspector respiró hondo. No tenemos pruebas. El caso se cerró como accidente, pero ahora, con todo lo que sabemos, estamos reabriendo la investigación. Hay demasiadas coincidencias. Primero desaparece Lidia, luego muere Adrián, luego muere Miguel, todos conectados de alguna manera, todos muertos en circunstancias que Verónica pudo manipular. Mis manos temblaban. ¿Cuántas personas mató? ¿Cuántas vidas destruyó? El inspector cerró la carpeta. No lo sé todavía, pero vamos a averiguarlo. Voy a revisar cada caso, cada muerte sospechosa conectada a Verónica en los últimos 5 años. Si hay más víctimas, las encontraremos. Salí de la comisaría en estado de shock. Verónica no era solo una asesina, era una asesina en serie, meticulosa, calculadora. Había eliminado a cualquiera que se interpusiera en su camino. Lidia porque tenía el bebé que Verónica quería. Adrián porque era el padre del bebé y podría reclamarla. Miguel porque tenía el dinero que ella necesitaba. Volví a casa. Gloria me esperaba en la sala. ¿Qué pasó? Estás pálida. Le conté todo. Sobre Adrián. Sobre la posibilidad de más víctimas. Gloria se llevó las manos a la boca. Dios mío, es peor de lo que pensábamos. No pude dormir esa noche. Me quedé despierta pensando en todas las víctimas de Verónica. En Lidia, en Adrián, en Miguel. En cuántas otras personas podrían haber sido sus víctimas. En cuánto dolor había causado. Y en cómo yo había estado tan ciega, tan cerca de ella durante años sin ver quién era realmente. A la mañana siguiente, el inspector Ruiz apareció en mi casa sin avisar. Tenía más noticias. Encontramos algo más. Revisamos los registros médicos del hospital donde trabajaba Verónica. Hubo 3 muertes sospechosas de pacientes bajo su cuidado en los últimos 4 años. Todos eran ancianos. Todos murieron de paro cardíaco. En su momento no se sospechó nada, se atribuyó a complicaciones de la edad, pero ahora estamos exhumando los cuerpos, buscando rastros de medicación que pudiera haber inducido los paros. Me sentí mareada. ¿Estás diciendo que Verónica mató a sus propios pacientes? El inspector asintió. Es una posibilidad. Si los análisis confirman que fueron envenenados, entonces estaríamos hablando de al menos 6 víctimas. Posiblemente más. ¿Por qué lo haría? ¿Qué ganaba matando a esos ancianos? El inspector sacó otra carpeta. Dinero. Siempre fue por dinero. 2 de esos pacientes modificaron sus testamentos poco antes de morir. Dejaron donaciones significativas al hospital. Verónica había sido muy amable con ellos, muy atenta. Se ganó su confianza y luego, misteriosamente, el dinero de esas donaciones desapareció. Nunca llegó al hospital. Fue desviado a cuentas bancarias fantasma. Estamos rastreando esas cuentas y todas tienen una conexión con Verónica o con Hugo. No podía creer lo que estaba escuchando. Verónica había construido un imperio criminal. Había matado, robado, mentido, y todo con una sonrisa perfecta y vestidos elegantes. Nadie había sospechado, nadie, hasta que yo encontré ese teléfono. ¿Hay algo más?, dijo el inspector. Hugo está cooperando más de lo esperado. Dice que Verónica tiene documentos escondidos, pruebas que guardaba como seguro en caso de que Hugo la traicionara. Quería tener algo con que amenazarlo. ¿Qué tipo de documentos? El inspector se inclinó hacia adelante. Registros bancarios, contratos, incluso vídeos. Hugo dice que Verónica lo grabó ayudándola con el asesinato de Miguel, que tiene esas grabaciones escondidas en algún lugar. ¿Dónde? El inspector negó con la cabeza. Hugo dice que no lo sabe, que Verónica nunca se lo dijo, pero cree que podrían estar en su casa, en algún escondite que solo ella conoce. Mi mente trabajó rápido.
Necesitamos esos documentos. Si existen, podrían sellar el caso contra ella. El inspector asintió. Ya tenemos una orden de registro. Vamos a revisar la casa de arriba abajo, cada rincón, cada pared, hasta encontrar lo que buscamos. Esa tarde, un equipo de policías entró en la casa de Verónica. Los acompañé. Quería estar ahí. Quería verlos desmantelar su vida perfecta pieza por pieza. Buscaron todo. Los cajones, los armarios. Levantaron alfombras. Golpearon paredes buscando compartimentos ocultos. Y después de 4 horas uno de los agentes gritó desde el sótano: «Encontré algo». Bajamos corriendo. El agente había movido una vieja estantería. Detrás había una caja fuerte empotrada en la pared. Pequeña, discreta. «Necesitamos abrirla», dijo el inspector. Trajeron a un especialista. Abrió la caja fuerte en 20 minutos. Y dentro encontramos un tesoro de pruebas. Había discos duros externos, memorias USB, carpetas con documentos, fotos impresas. Todo estaba meticulosamente organizado, cada archivo etiquetado, cada documento en su lugar. Era el archivo personal de Verónica, su registro de crímenes. «Es como si quisiera recordar todo», dijo el inspector mientras revisaba los documentos. «Como si estuviera orgullosa de lo que había hecho». Entre los archivos había videos de Verónica y Hugo planeando el asesinato de Miguel, videos de Verónica confesando todo ante la cámara, como si estuviera documentando sus crímenes para la posteridad. En uno de los videos, Verónica hablaba directamente a la cámara. Su voz era fría, sin emoción. «Si alguien está viendo esto, significa que cometí un error, que me atraparon. Pero quiero que sepan que no me arrepiento de nada. Hice lo que tenía que hacer. Eliminé obstáculos. Tomé lo que me merecía. Miguel era débil. Lidia era un medio para un fin. Adrián era un riesgo. Los ancianos eran oportunidades. No siento remordimiento. Solo hice lo que nadie más tuvo el valor de hacer». El vídeo terminó. El inspector apagó la pantalla. «Con esto, su caso está cerrado. Va a pasar el resto de su vida en prisión». El juicio comenzó 2 meses después. La sala del tribunal estaba abarrotada. Periodistas, curiosos, familiares de las víctimas que Verónica había dejado a su paso. Yo estaba en la primera fila. Quería mirarla a los ojos. Quería que supiera que no había ganado, que la verdad había salido a la luz. Verónica entró esposada. Llevaba un traje gris oscuro. Su pelo estaba recogido, sin maquillaje. Se veía diferente, más pequeña, más real. Ya no era la mujer perfecta que todos conocían. Era solo una criminal enfrentando las consecuencias de sus actos. Nuestras miradas se cruzaron. Por un segundo vi algo en sus ojos. No era arrepentimiento, era rabia. Rabia porque la habían atrapado, porque su plan perfecto se había derrumbado. Desvió la mirada. Se sentó junto a su abogado y el juicio comenzó. La fiscal era una mujer de unos 40 años, firme, directa. Presentó el caso con precisión. Mostró las fotos, los mensajes del teléfono, los videos de la caja fuerte, los testimonios forenses. Cada prueba era como un clavo en el ataúd de Verónica. Hugo testificó. Entró a la sala encadenado. Se veía roto, demacrado. Empezó a hablar con voz temblorosa. Contó cómo Verónica lo había seducido, cómo le había propuesto el plan, cómo los dos esperaron hasta que Miguel estuviera solo. Yo le sujeté los brazos, confesó Hugo. Verónica lo empujó. Lo vi caer por las escaleras, escuché el golpe de su cabeza contra el suelo, y no hice nada. Solo me quedé ahí, mientras ella llamaba a emergencias fingiendo pánico. Las lágrimas rodaban por mi rostro. Escuchar los detalles de la muerte de mi hijo era desgarrador, pero necesitaba escucharlo. Necesitaba saber exactamente qué le habían hecho. Hugo continuó hablando. Habló de Lidia, de cómo Verónica le había pedido ayuda para deshacerse de ella. Verónica le dio algo, una droga.
Lidia quedó inconsciente. Yo la llevé al terreno. Verónica le golpeó la cabeza con una piedra. Luego la enterramos. Todo tomó menos de una hora. La sala estaba en completo silencio. Solo se escuchaba el sonido de la respiración colectiva. La gente estaba horrorizada. Hugo también habló de Adrián. Verónica lo siguió esa noche. Esperó hasta que llegara a la carretera solitaria. Lo embistió con su propio coche. Lo empujó fuera de la carretera. Luego reportó el accidente como si acabara de pasar por ahí. Nadie sospechó. El abogado de Verónica intentó desacreditar a Hugo. Estás mintiendo para reducir tu condena. Estás culpando a mi cliente de todo para salvarte. Pero Hugo no se retractó. No estoy mintiendo. Tengo que vivir con esto el resto de mi vida. Lo mínimo que puedo hacer es decir la verdad. Luego vinieron los expertos forenses. Explicaron los resultados de las autopsias, las marcas en las muñecas de Miguel, el tipo de trauma que sufrió Lidia, las medicaciones encontradas en los cuerpos de los pacientes ancianos del hospital. Todo confirmaba la versión de Hugo. Después, testificaron antiguos compañeros de trabajo, pacientes que habían sobrevivido, vecinos que habían visto cosas extrañas. Cada testimonio agregaba otra capa a la historia, otra prueba de la maldad de Verónica. El juicio duró 3 semanas. Finalmente llegó el momento de los alegatos finales. La fiscal se puso de pie ante el jurado. Verónica no es una persona que cometió un error, no es alguien que actuó por impulso, es una depredadora, calculadora, fría. Mató al menos a 6 personas, tal vez más, y lo hizo sin remordimiento. Destruyó familias, arruinó vidas, robó un bebé a su madre real, asesinó a su propio marido, y todo por dinero, por ambición, porque creía que merecía más de lo que tenía. No merece compasión, merece justicia, merece pasar el resto de su vida pagando por lo que hizo. El abogado de Verónica intentó crear duda. Las pruebas son circunstanciales. Mi cliente ha sido víctima de una campaña en su contra. Hugo Romero es el verdadero culpable. Está usando a Verónica como chivo expiatorio. No pueden condenar a alguien basándose en las palabras de un criminal confeso, pero no funcionó. El jurado deliberó durante 6 horas. Cuando regresaron, la tensión en la sala era palpable. El juez pidió el veredicto. El portavoz del jurado se puso de pie. En el caso del asesinato de Miguel Ángel Martínez Torres, encontramos a la acusada culpable. En el caso del asesinato de Lidia Torres Navarro, encontramos a la acusada culpable. En el caso del asesinato de Adrián Vega Morales, encontramos a la acusada culpable. En los casos de los 3 pacientes ancianos del hospital, encontramos a la acusada culpable. Culpable en todos los cargos. Miré a Verónica. Su rostro no mostraba emoción. No lloró, no gritó. Solo se quedó ahí sentada como si nada de esto le importara, como si hubiera aceptado su destino hace mucho tiempo. El juez habló. Verónica Sánchez Molina ha sido declarada culpable de 6 cargos de asesinato en primer grado. La condenó a 6 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. La sala estalló en murmullos. Yo solo pude cerrar los ojos. Era el final. Verónica nunca saldría de prisión, nunca volvería a hacer daño a nadie. Se había hecho justicia, pero no sentí alegría, solo un vacío profundo, porque nada de esto devolvería a Miguel. Después del juicio, el inspector Ruiz se acercó. Justicia, dijo simplemente. Asentí. Sí. ¿Pero a qué precio? Puso una mano en mi hombro. Salvaste a Isabela. Eso es lo que importa. Le diste una oportunidad de tener una vida normal, una vida sin mentiras. Tenía razón. Isabela era lo que importaba ahora. Era mi razón para continuar. Volví a casa. Gloria me esperaba con Isabela. Mi nieta estaba jugando con sus muñecas. Cuando me vio, corrió hacia mí. Abuela, ¿dónde estabas? Tenía algo importante que hacer, mi amor.
Pero ya terminé. Ahora estoy aquí contigo. La abracé fuerte. Olía a galletas y a felicidad. Era todo lo que necesitaba. Los días siguientes fueron más tranquilos. El circo mediático empezó a desvanecerse. La gente encontró otras historias que contar. Me concentré en Isabela, en darle la infancia que merecía. La llevaba al parque. Leíamos cuentos antes de dormir. Horneábamos galletas juntas. Poco a poco, ella empezó a llamarme mamá. Al principio me sorprendió. Luego me di cuenta de que era natural. Yo era la única figura materna que tenía ahora. ¿Está bien si te llamo mamá?, me preguntó una noche. Tenía 4 años ya. Estaba acostada en su cama. Yo le acariciaba el pelo. Por supuesto, mi amor. Puedes llamarme como te haga sentir cómoda. Ella sonrió. Mamá, abuela. Me reí. Mamá, abuela. Asintió. Porque eres mi abuela. Pero también eres como mi mamá. Mi corazón se derritió. Me gusta, mamá, abuela suena perfecto. Le di un beso en la frente. Ahora duerme. Mañana iremos al zoo. Los meses pasaron. Se convirtieron en años. Isabela creció. Empezó la escuela primaria. Hizo amigos. Aprendió a leer, a escribir. Era una niña brillante, llena de vida. A veces veía a Miguel en ella, en sus gestos, en su sonrisa, y eso me daba paz. Gloria seguía siendo mi confidente, mi apoyo. Cenábamos juntas cada semana. Hablábamos de todo, de Isabela, de la vida, de cómo habíamos sobrevivido a todo aquello. Eres más fuerte de lo que pensabas, me decía. Salvaste a esa niña. Le diste un futuro. Un día, cuando Isabela tenía 7 años, me hizo una pregunta que temía. Mamá, abuela, ¿dónde está mi otra mamá? La que me llevó en su barriga. Respiré hondo. Sabía que este momento llegaría. Había preparado qué decir. Tu mamá se llamaba Lidia. Era una mujer muy valiente. Te amaba mucho. ¿Por qué no está aquí? Isabella me miraba con esos ojos inocentes. Porque tuvo que irse al cielo. Pero antes de irse, me pidió que te cuidara, que te diera todo el amor que ella no pudo darte. No era del todo mentira. En mi corazón, creía que Lidia habría querido que yo cuidara de su hija. ¿Y mi papá? Otra pregunta difícil. Tu papá también está en el cielo. Se llamaba Miguel. Era mi hijo, y te habría amado con todo su corazón. Isabella pensó un momento. Entonces tú eres mi abuela de verdad, de mi papá. Asentí. Sí, mi amor, soy tu abuela de verdad. Ella sonrió. Me gusta, porque entonces estamos conectadas por el corazón. La abracé. Exactamente, por el corazón. Decidí no contarle sobre Verónica. Todavía no. Tal vez cuando fuera mayor, cuando pudiera entender. Años después, cuando Isabela cumplió 16 años, le conté toda la verdad. Se lo merecía. Lloramos juntas. Hizo preguntas. Procesó la información. Fue difícil, pero al final me dijo algo que nunca olvidaré. Gracias por salvarme, por darme una vida. Tú también me salvaste a mí, respondí. Me diste una razón para seguir adelante después de perder a tu papá. Nos abrazamos y supe que habíamos sanado juntas, que a pesar de todo el dolor, toda la oscuridad, habíamos encontrado luz. La manta que había causado todo seguía guardada en mi armario. La había lavado, reparado. A veces la sacaba, la miraba. Recordaba cómo un objeto tan pequeño había destapado tantos secretos. ¿Cómo había sido el catalizador para descubrir la verdad? Hoy Isabela tiene 21 años. Estudia medicina en la universidad. Quiere ser pediatra. Dice que quiere ayudar a niños como ella, niños que han pasado por situaciones difíciles, que necesitan a alguien que los entienda. Estoy tan orgullosa de la mujer en la que se ha convertido. A veces me pregunto, ¿qué habría pasado si no hubiera visto a Verónica tirando esa manta a la basura, si no la hubiera rescatado,
Si no hubiera encontrado el teléfono, Verónica seguiría libre. Tal vez habría matado a más personas. Isabela estaría creciendo bajo el cuidado de una asesina. Pero el destino tenía otros planes. Esa tarde de octubre, hace 18 años ya, algo me impulsó a actuar. Algo más grande que yo. Tal vez era Miguel. Tal vez era Lidia guiándome desde donde estuvieran, asegurándose de que su hija estuviera a salvo. Gloria sigue siendo mi mejor amiga. Tiene 83 años ahora. Yo tengo 87. Nos reunimos cada tarde para tomar el té. Hablamos de los viejos tiempos, de cómo sobrevivimos a esa pesadilla, de cómo construimos una vida nueva después del horror. ¿Alguna vez piensas en ella?, me preguntó Gloria una tarde. Sabía a quién se refería. Verónica. A veces, admití. Me pregunto si alguna vez sintió algo, algún remordimiento, alguna culpa. Gloria negó con la cabeza. Las personas como ella no sienten, solo calculan, solo toman. Tenía razón. Verónica nunca mostró arrepentimiento, ni siquiera en prisión. Según me contó el inspector Ruiz hace años, todavía insistía en que no había hecho nada malo, que solo había tomado lo que le correspondía, que el mundo le debía más de lo que le había dado. Hugo, por otro lado, sí mostró remordimiento. Escribió cartas pidiendo perdón a las familias de las víctimas. A mí. Nunca respondí. No podía perdonar a alguien que había ayudado a matar a mi hijo, pero al menos tuvo la decencia de admitir su culpa, de intentar expiar sus pecados. Murió en prisión hace 5 años. Un infarto. Solo tenía 53 años. Cuando me enteré, no sentí nada, ni alivio ni tristeza, solo indiferencia. Era un capítulo cerrado en una historia que prefería olvidar. Verónica sigue viva, cumpliendo sus 6 cadenas perpetuas consecutivas, en una prisión de máxima seguridad. Isabela una vez me preguntó si quería visitarla, ver a la mujer que había matado a su padre, que le había robado su infancia. Me negué rotundamente. No necesito verla. No necesito su explicación. Todo lo que necesito es saber que está donde debe estar, pagando por lo que hizo. Isabela respetó mi decisión. Ella tampoco tenía interés en conocer a Verónica. Para ella, esa mujer era un fantasma del pasado, alguien que existía solo en historias, en advertencias sobre lo que la maldad humana es capaz. Su familia real era yo. Era Gloria. Eran los amigos que había hecho, las personas que verdaderamente la amaban. Hace unos meses, Isabela me trajo algo, un regalo envuelto en papel lavanda. Ábrelo, me dijo con una sonrisa. Desenvolví el paquete con cuidado. Dentro había una manta, nueva, tejida a mano, color verde menta, exactamente igual a la que yo había hecho hacía tantos años. La hice yo misma, dijo Isabela. Aprendí a tejer. Quería recrear la manta que nos unió, la que salvó mi vida. Las lágrimas corrieron por mi rostro. La abracé fuerte. Es perfecta, es lo más hermoso que alguien me ha dado. Esa noche extendí la manta nueva sobre mi cama. A su lado, saqué la manta vieja del armario, la que había guardado todos estos años. Las comparé. Eran casi idénticas, pero esta nueva no tenía secretos escondidos, no tenía dolor cosido en sus fibras, solo tenía amor, amor puro de una nieta a su abuela. ¿Sabes?, me dijo Isabela mientras cenábamos, he estado pensando en Lidia, en mi mamá biológica. Ojalá hubiera podido conocerla. Tomé su mano, yo también. Por lo que pude averiguar, era una buena persona, valiente, fuerte. Estaba sola y asustada, pero amaba a su bebé. Te amaba. ¿Creéis que estaría orgullosa de mí?, preguntó Isabela con voz temblorosa. Estoy segura de ello, respondí sin dudar. Estaría increíblemente orgullosa de la mujer que eres, de tus logros, de tu corazón bondadoso. Creo que desde donde esté,
te cuida, te protege, igual que tu papá, Miguel. Isabela sonrió entre lágrimas. ¿Y tú, mamá, abuela? ¿Estás orgullosa de mí? La miré a los ojos. Esos ojos que me recordaban tanto a mi hijo. Más que orgullosa, eres la razón por la que sigo aquí, la razón por la que cada día vale la pena. Me salvaste tanto como yo te salvé. Esa noche, antes de dormir, sostuve ambas mantas, la vieja y la nueva. Pensé en todo el viaje, el dolor, las pérdidas, los secretos que había descubierto, la justicia que había logrado y el amor que había encontrado en medio de la oscuridad. La manta vieja había sido mi guía, mi mapa hacia la verdad. Había contenido el secreto que desenmascaró a un monstruo, que salvó a una niña inocente, que trajo justicia para los muertos. Era más que una simple manta. Era un símbolo de verdad, de resiliencia, de amor maternal. Y ahora la manta nueva representaba el futuro. Un futuro sin mentiras, sin dolor, sin secretos oscuros. Era la promesa de que Isabela tendría la vida que merecía, llena de amor, oportunidades, esperanza. 2 mantas, 2 historias, una familia. Me levanté de la cama. Fui a la habitación de Isabela. Estaba dormida, respirando suavemente. Me acerqué, le alicé el pelo, le di un beso en la frente. Te amo, hija mía. Mi razón de vivir. Ella susurró algo en sueños. No entendí qué, pero estaba sonriendo. Eso era suficiente. Volví a mi habitación, me acosté, cerré los ojos, y por primera vez en años no tuve pesadillas. No soñé con Verónica, ni con Miguel cayendo por las escaleras, ni con Lidia gritando. Soñé con paz, con un jardín lleno de flores, con Isabela riendo, con el futuro. Cuando desperté a la mañana siguiente, el sol entraba por mi ventana. Isabela ya estaba despierta haciendo el desayuno. Olía a café y a tostadas. Buenos días, mamá abuela, me saludó. Buenos días, mi amor. Me senté a la mesa. La vi moverse por la cocina, tan llena de vida, tan fuerte, tan diferente de la niña asustada que había rescatado años atrás. Había crecido. Se había convertido en alguien increíble. Y yo había tenido el privilegio de verlo, de ser parte de su historia, de ayudarla a escribir un final diferente al que Verónica había planeado. ¿En qué piensas?, me preguntó Isabela mientras me servía café. Sonreí. En lo afortunada que soy de tenerte, de haber encontrado esa manta aquel día. Isabela se sentó frente a mí. Yo también pienso en eso, en cómo un objeto tan simple cambió todo, salvó mi vida. No fue la manta, le dije. Fuiste tú, tu existencia, el amor que tu papá sentía por ti. Eso fue lo que me dio la fuerza para buscar la verdad, para nunca rendirme. Desayunamos juntas, hablamos de sus planes, de la universidad, de sus sueños, y sentí que Miguel estaba ahí con nosotras, orgulloso, feliz. Esa tarde decidí hacer algo que había postergado durante años. Fui al cementerio, a las tumbas de Miguel y Lidia. Estaban en secciones diferentes, pero visité ambas. Llevé flores, lilas para Miguel, rosas blancas para Lidia. Me arrodillé frente a la tumba de mi hijo. Hola, mi amor. Isabela está bien. Está creciendo hermosa, fuerte, inteligente. Sé que estarías orgulloso de ella. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo, intentando ser para ella lo que tú habrías sido. Te extraño cada día, pero sigo adelante. Por ella, por ti. Luego fui a la tumba de Lidia. Era más simple. Menos flores, menos visitas. Hola, Lidia. No nos conocimos, pero estoy cuidando a tu hija. La amo como si fuera mía. Es maravillosa. Heredó tu fuerza, tu valentía. Quiero que sepas que está a salvo, que es feliz, que nunca le faltará amor. El viento sopló suavemente.
movió las hojas de los árboles cercanos. Sentí una paz extraña, como si ambos me estuvieran agradeciendo, como si supieran que había cumplido mi promesa, que había protegido a Isabela, que le había dado la vida que merecía. Volví a casa cuando el sol empezaba a ponerse. Isabela me esperaba con la cena lista. Comimos juntas, reímos, contamos historias, y cuando llegó la hora de dormir, fui a mi habitación, tomé la manta nueva, la que Isabela me había regalado, me envolví en ella, y mientras cerraba los ojos, pensé en todo lo que esa simple manta representaba. La vieja había guardado secretos, había expuesto mentiras, había traído justicia. La nueva guardaba promesas, esperanzas, amor incondicional. Ambas eran parte de nuestra historia, de nuestro viaje. Y mientras miraba las estrellas por mi ventana, entendí algo profundo, que el agua nunca olvida, que los secretos siempre encuentran la manera de salir, que la verdad, aunque dolorosa, siempre es mejor que una mentira, y que el amor verdadero, sobrevive a cualquier oscuridad. La manta había sido el principio, pero Isabela era el final feliz que ninguno de nosotros esperaba, el milagro que nació de la tragedia. Y mientras me quedaba dormida, susurré una última oración, por Miguel, por Lidia, por Adrián, por todas las víctimas de Verónica. Descansen en paz. Su sacrificio no fue en vano. Isabela vive, Isabela prospera, y yo me aseguraré de que siempre sea así.